Hola a todos, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a esta su serie y su canal, Hablemos de Historia Venezuela. El día de hoy vamos a darle continuidad a un tema que ya veníamos tratando con el profesor Eduardo Valero, quien es politólogo y docente en la Universidad Central de Venezuela, viene de ser director de la Escuela de Estudios Políticos y nos acompaña hoy para seguir conversando sobre las transiciones políticas de Venezuela. En la primera parte de estas entregas de este tema, hablamos sobre la transición política en la época de la independencia y llegamos hasta 1830, año en el cual se refunda una nueva república de Venezuela, pero sobre bases institucionales y territoriales distintas a la república que se había fundado en 1811. Y además dejando atrás un esquema en el cual Venezuela se había reducido a departamento de otra república llamada Colombia y ahora vuelve a ser una república de Venezuela. A partir de aquí empieza, sin duda alguna, un nuevo periodo de nuestra historia y lo vamos a tratar con Eduardo Valero para ver cuáles fueron las transiciones políticas que ocurrieron en ese periodo. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias, Cipriano, por esta segunda oportunidad y bueno, encantado siempre estar aquí contigo en tu programa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Eduardo, bueno, hecho esta pequeña introducción, vamos entonces al tema, ¿no? Yo te diría que nos paseáramos rápidamente por este periodo que muchos lo han llamado el periodo de los héroes sobrevivientes de la independencia. A mí me parece que es un término adecuado, donde el factor duro de Gemón va a ser Páez, que es el hombre fuerte, el que tiene el control, y también allí va a haber otros héroes presentes, Sublet, siempre en llave con Páez, y la parte antagónica, pero que forma parte del sistema, son los monagas. Y entonces viene el famoso debate entre conservadores y liberales. Vamos a pasarle un poco revista a esto, te diría yo, para que entremos entonces en lo que fue la transición política como tal, que de manera de ver, hubo dos en ese periodo, pero vamos a irlas tocando. Adelante. Bueno, bien, con el nuevo inicio de esta cuarta etapa de la República de Venezuela, ya separada del departamento de Cundinamarca, de la Nueva Granada, pues se inició en Venezuela nuestro primer intento de generar un sistema político de partidos que le pudiera dar a la República algún tipo de estabilidad después de unos años muy cruentos con la guerra civil, con la guerra de independencia, eh, donde hubo muchísima gente que murió, una población masculina disminuida y por supuesto un país que tiene que volver a comenzar desde cero. Eso implica organizarse a nivel de la política económica, a organizarse a nivel de la administración pública y sus alcances y, por supuesto, lograr el respectivo eh, eh, lealtad y concurso social para poder generar una sociedad que pueda gobernar. Entonces, en ese sentido, pues hay en primer lugar un partido conservador cuyo color era el vino tinto, donde está José Antonio Páez, José María Vargas, Carlos Sublet. Hay una serie de políticos militares que acompañaron al Libertador durante la Guerra de Independencia, pero que son la primera élite política del país. Ellos van a entender que Páez va a ser su epicentro, y por supuesto en esos primeros 8 o 10 años también va a ir surgiendo otra élite política, otro partido político que también va a tener una resonancia muy importante durante todo el siglo XIX, como lo es el Partido Liberal. Partido Liberal teniendo, por supuesto, a los monagas, pero previamente teniendo a alguien, Cipriano, un político muy importante que no llegó al poder, pero que marcó una época como lo fue Antonio Leocadio Guzmán. Entonces, en ese primer escenario que tenemos de la República, vamos a tener esa ambivalencia, esa dualidad entre conservadores y liberales y eh, los intentos de generar gobierno en Venezuela. Y a mí me parece que esos primeros años de los conservadores en el poder tuvieron algún tipo de estabilidad, hubo algún tipo de norte. ¿No? En el capítulo pasado hablamos de la ley de bancos, de Páez,
Y por supuesto, luego con la rotación, por decirlo de alguna manera, en el poder estuvo el presidente del Sublet, también estuvo Vargas. Vargas venía también de una presencia importante en la fundación de la Universidad Central de Venezuela. Y por supuesto, ahí vamos a tener esas primeras partes de la República donde el reto es darle norte y causa a la República. Bueno, fíjate que interesante, ¿no? Porque en las primeras de cambio, en las primeras de cambio, eh, ya hay un problema importante allí donde termina siendo clave el nuevo rol de Páez, que pasa de ser el gran guerrero, la leyenda viva de la heroicidad en la independencia, a magistrado, primer magistrado de la República, y que en las primeras de cambio le toca ya enfrentar una crisis institucional importante, que es cuando Carujo, siguiendo órdenes, además de otros caudillos que estaban muy por encima de él, derrocan a Vargas, que Vargas no había sido apoyado por una élite importante de la época, empezando por Mariño, que era otro general en jefe importante de la independencia y que abiertamente se opuso a la elección de Vargas, ¿no? Y viene esta primera crisis de 1835, la llamada Revolución de la Reforma, y Páez juega aquí un rol fundamental, porque tanto los golpistas como los institucionalistas lo buscan porque entienden que él es el hombre fuerte y él decide las cosas a favor de la continuidad institucional que se imponía y el respeto a la Constitución, que no era otra cosa que restituir a Vargas. Pero ahí pudo haber venido un primer cambio abrupto, ¿no? Sí, y aquí es bueno, yo aquí con este interesante comentario que has hecho, voy a hablar de ese aporte que dio en algunas lecturas desde nuestro Instituto de Estudios Políticos aquí en la facultad, Diego Agustín Urbaneja, cuando establece la forma y la personificación de la figura del caudillo en la Venezuela del siglo XIX, especialmente arrancando en 1830. Entonces, Venezuela es una república civil, o intenta serla, gobernada por militares, pero la forma de obediencia políticamente en aquella Venezuela, pues se hacía era por la admiración, el respeto al hombre fuerte o al hombre que poseía las armas o al hombre que poseía la fortaleza, las armas y a su vez las tierras. Entonces, en esa tríada se establece las formas de lograr la obediencia de toda la pirámide caudillesca en Venezuela. Eso hacía que, por ejemplo, poder generar las simpatías y poder generar los consensos a nivel político, había que primero tener una base de caudillos locales importantes para luego entonces sentarse con los regionales y en base a la configuración de fuerzas, pues entonces había un caudillo, digamos, nacional que era el que podía hacer que la tendencia fuera hacia un lado y hacia el otro. Yo rescato aquí la posición de Páez porque no hizo algo que fuera traumático, sino que era mantener el control del poder, que se mantuvieran los conservadores en el poder y obviamente nada más y nada menos era José María Vargas y por supuesto poner suficientes pañitos calientes para que la cosa pudiese seguir gobernando a favor del presidente Vargas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos ahí esos avisos que luego se van a seguir repitiendo en el siglo XIX venezolano. Hey, por cierto, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Bueno, acuérdense que pueden hacerlo en cualquier momento simplemente con apretar este botoncito. Bueno, hay que explicarle a la gente entonces para darle continuidad evolutiva al asunto, que restituyó Vargas en el poder, Vargas renuncia a los pocos meses, ¿no? Evidentemente, yo creo que eso debe haber sido, Eduardo, una coyuntura de esa donde un hombre se termina de encontrar consigo mismo en cuanto a realmente qué es lo que quiere y para qué sirve, ¿no? El doctor Vargas claramente no era un político, claro, y si bien prestó su nombre para ejercer la presidencia de la República en ese momento, este mismo golpe que recibió y todas esas cosas que deben haber pasado ahí alrededor, intrigas, forcejeos, codazos, zancadillas,
ese mundo debe haberle desagradado mucho a un hombre como él y bueno, terminó apartándose, pues simplemente porque se dio cuenta que él no era para eso, ¿no? Que él estaba para otras cosas. Pero bueno, lo cierto es que ahí viene la figura Sublet, que termina el periodo de Vargas, luego se vuelve a escoger a Páez y luego se vuelve a escoger a Sublet, con lo cual se completa la primera parte de ese ciclo histórico, ¿no? Y yo diría, Eduardo, añadiéndole a lo que tú hablaste de la importancia de algunas leyes como la de banco, hay mucha obra que exhibir interesante, ¿no? La primera geografía, Páez nombra ministro de Hacienda y canciller a Santos Michelena, que es un personaje interesantísimo, que hace unas reformas económicas en Venezuela increíbles, pone a Venezuela en el mundo moderno de esa época, ¿no? Etcétera, ¿no? Y tiene una obra institucional de asentamiento, una república muy importante, junto con Sublet, que se alterna con él en el poder, hasta que vienen los años 40 y son años ya entonces donde vamos a ver una crisis ya importante que termina resolviéndose de una manera insólita prácticamente. No sé qué quiere aportarle tú aquí a la... Vargas es el primer, corrígeme si estoy equivocado, Cipriano, pero Vargas es el primer civil en el poder, Sí, claro, ¿ok? claro, claro. En el siglo XIX, Si sacas a Cristóbal Mendoza de eso. por ejemplo, si lo saco, Si lo saca porque era una república muy incipiente, pero Vargas el primero. Sí. pero es el primero y debe haber sido para él muy difícil esos momentos, pero a su vez te habla de la importancia de él en aquella Venezuela. Primero que Vargas era médico, eh, hombre clave, hombre de importancia, hombre de letras, hombre de proyección nacional e internacional, y literalmente no podía salirse de ese espacio. Debe haber sido muy incómodo porque es el llamado de la política y de la república y la responsabilidad por lo que él significaba frente a la sociedad venezolana y probablemente sus propios deseos internos en, bueno, quizás no seguir o ponerle una respectiva pausa a, digamos, a lo que son o a lo que es todas esas intrigas alrededor del ejercicio del poder. Se vale también y le agradecemos activar el super gracias. Pero mira, Eduardo, lo cierto es que cuando llegamos a 1847, ¿no? Ya habiendo pasado Páez y Sublet cada uno dos veces por la presidencia de la República, se presenta uno de esos momentos históricos clave, ¿no? Y contrario a lo que todo el mundo pensaba, de repente Páez anuncia su apoyo a José Tadeo Monagas, cual es una bomba, ¿no? Y por supuesto, un aliado de esta gente que tú mencionaste hace un ratico, era alguien que tenía a Páez contra la pared y a todo el gobierno todo el tiempo fustigándolo y criticándolo desde la prensa, porque lo que hacía era escribir, que era Antonio Locadio Guzmán, que es un personaje clave en todo este asunto. Y yo diría que el año 47 es el año de la primera gran crisis después de la Revolución de la Reforma. Antonio Locadio Guzmán es uno de esos políticos venezolanos interesantísimos del siglo XIX, que desde la prensa, creo que el periódico era El venezolano. El Venezolano, desde ese órgano, desde ese medio de comunicación, Antonio Locadio ejercía una crítica muy, muy fuerte. Antonio Locadio venía a ser inclusive secretario del Libertador, un hombre de muy buena pluma, un hombre de muy buen verbo, papá de quien va a ser después, años después, eh, el presidente de Venezuela, Antonio Guzmán Blanco. Pero Antonio Locadio dio ese picante necesario en la construcción de todo un sistema político desde la oposición, desde la crítica, desde la posición contraria hacia los gobiernos conservadores. Pero hay algo aquí que hay que nombrar, que esa élite conservadora, donde está Felipe Larrazábal, uno de esos, por cierto, quisiera nombrarlo también y recordarlo, uno de esos grandes venezolanos del siglo XIX, como lo fue Tomás Lander, eh, que fundaron el Partido Liberal. O sea, ahí estaba Felipe Larrazábal, estaba Tomás Lander, Antonio Locadio. De repente hay un giro, y por supuesto los Monagas, y hay un giro, por decirlo así, a la venezolana, un salto de talanquera de los liberales hacia los conservadores, y viene esta coyuntura de Páez en apoyar a los Monagas. Ahí vino un quiebre dentro del Partido Liberal, que es un partido que plantea una idea más federal del país. Por supuesto, tiene
su símbolo, que si de un lado el Partido Conservador era vino tinto, rojo vino tinto, del lado del Partido Liberal era amarillo. Bien, el color amarillo no es nuevo, no es exclusivo del siglo XXI, también estuvo en el siglo XX con otros partidos y también estuvo en el siglo XIX. Pues el Partido Liberal tuvo una fuerza más tendiente hacia la exigencia de las regiones, más federal. Obviamente a los conservadores siempre se les tildó más de ser más centralistas. Y ahí comienza una pugna que luego termina con esta situación, si mi memoria no me falla, con los monarcas. Claro, claro. Porque José Tadeo, con el apoyo de Páez y con su propio prestigio y poder, José Tadeo gana las elecciones de 1847 y se convierte entonces en presidente de la República, insólitamente, insisto, con el apoyo de Páez, que nadie lo esperaba. Pero bueno, Páez, qué sé yo, se habrá visto en una circunstancia en la cual tal vez creyó que era mejor pasarle la mano que enfrentarlo y no ser él el derrotado. Pienso yo que eso es posiblemente una de las lecturas que esto puede tener. Y lo cierto es que Monaga se alza y bueno, tal cual, pues la enemistad de Monaga sale a relucir de inmediato, no tanto por vengarse de Páez o no, sino porque salió su talante, pues, y su talante era absolutamente autoritario y dictatorial. Y viene el famoso episodio del Congreso en 1848. 24 de enero de 1848, ese día terrible para la institucionalidad venezolana, para en el siglo XIX, y eso marca de alguna manera toda ese periodo autoritario de los monagas que creo que le hizo tanto daño a Venezuela y que en mi criterio creo que abrió una etapa de una gran inestabilidad. Yo siento que, a pesar de todo, creo que los conservadores esos primeros 10 años, antes del tema de Vargas, creo que buscaron una estabilidad, chicos, pero yo siento que con los Monagas la cosa cambió hacia un giro más autoritario. Yo creo que se profundiza esa relación caudillesca, violenta, de admiración al hombre fuerte, justamente en esa época, y lo que va a generar es una gran inestabilidad política, ciertamente. Por cierto, en el fusilamiento del Congreso en 1848 mueren varios diputados, si mi memoria no me falla, inclusive creo que llegó Tito Urbaneja, muere ahí. Fue una época bastante cruenta, de verdad que fue algo bastante cruento y obviamente algo muy, a ver, lo voy a decir de esta manera, creo que eh, aniquila cualquier posibilidad de volver a darle un rostro económico y de prosperidad al país. Estamos hablando que de esta Venezuela del siglo XIX, post 1830, va a ser luego con Guzmán Blanco, hablando del año 1875, en donde va a comenzar la reconstrucción de Caracas desde el terremoto de 1802. Sea, eso lo digo como ejemplo histórico para que las nuevas generaciones y obviamente el público que nos sigue vean nuestro desastre económico, nuestro desastre, digamos, institucional, luego heredado de la guerra de independencia, que obviamente nos dejó maltrechos como sociedad. Un personaje que tuvo una actitud muy digna en ese momento del asalto al Congreso de 1848 fue Fermín Toro. De hecho, hay una frase famosa cuando le dice a los maleantes que lo han rodeado, le dice, mi cadáver podrán llevárselo, pero Fermín Toro no se prostituye. Y eso quedó para la historia como una gran frase, ¿no? De alguien vertical que no cedió ante el más profundo de los agravios como había sido ese asalto al Congreso. Ahora, lo importante ahí también, eh, Eduardo, es nuevamente resaltar el rol institucionalista que vuelve a jugar José Antonio Páez, ¿no? Páez frente a ese evento, a pesar de haber apoyado a Monagas el año inmediatamente anterior, se da cuenta que, bueno, que se equivocó, pues que era mejor seguir enfrentando a Monagas que haberlo apoyado. Y lo cierto es que Páez se alzan armas, Páez se alzan armas contra Monagas, hace un par de movimientos aquí ya, pero termina siendo derrotado y cae preso. Cae preso. Por cierto, quien lo conduce es Zamora, que en ese momento era oficial
de Monagas. Y Monagas lo manda al castillo de Cumaná. Y Páez describe en su autobiografía que lo metieron en un cuarto sin aire, cerrado, sin ventanas, oscuro, y que él tenía que pasar la mayoría del tiempo boca abajo, con la nariz pegada a la rendija de la puerta con el suelo para poder respirar. Y ahí estuvo, creo que fue hasta el año 50, si mal no me acuerdo, 49, 50. ¿Eh? Sí, bueno, a ver, ayúdame porque tengo un lapso, Cipriano. La Revolución Azul, ¿qué año es? No, 67, 68. La Pero eso Revolución Azul. es para tumbar Falcón. Claro, porque para no ser ni amarillos ni rojos se pusieron azules, porque ya había conservadores y liberales Ujú. que bajo el liderazgo de Monagas, que vino al frente de esa revolución, un octogenario ya vino al frente de los azules, vinieron a Caracas a tumbar a Falcón, Sí, a tumbar a Falcón. sí. ¿Eh? Y bueno, de hecho, tengo en mi casa el escapulario en el cual mi bisabuelo que venía allí recibió un tiro en el pecho y lo paró el escapulario que cargaba de la Virgen del Cobre. Este, lo tengo como reliquia familiar. Eso no es cualquier cosa. Eso no No, es cualquier cosa, de verdad. así es. Sí, ¿no? Bueno, fíjate, y ahí luego tenemos estos periodos que tienen que ver con Manuel Tovar, Julián Castro, que también son periodos bastante complicados, muy inestables. Pero no sé si te parece si pasamos a la Guerra Federal. Claro, claro, sin dejar de decir por qué viene Sí, esa transición, claro. ¿no? Los monagas se cruzan los unos a otros hermanos, así como Páez con Sublet, Ujú. aquí fue José Tadeo con José Francisco, y viceversa, y vuelta para acá. Entonces, cuando ya Monagas está en su segunda presidencia, en el año 57 se presenta una crisis horrible, una crisis total del sistema que da lugar a una serie de eventos importantes, entre ellos la convocatoria a una constituyente y un gobierno efímero, Julián Castro. Sí, ¿Mm? sí, ¿Mm? sí. Correcto. Entonces, bueno, ahí sí viene ya no hay arreglo posible entre conservadores y liberales y lo que hay es una guerra. Pues, ¿no? Es el preludio de lo que va a ser la Guerra Federal, Exactamente, que es 1858-1863. así es. Pero que estalla formalmente el 10 de febrero del 59, porque el 58 es un año donde, ajá, que para allá, que para acá, Julián Castro convoca una constituyente, Páez lo llaman, pero no viene tan de inmediato. Ahí hay un tema importante y realmente estalla formalmente, porque quiere Ujú. decir que no haya habido plomo antes, Sí, sí. el 10 de febrero de 1859. Y la Guerra Federal, como toda guerra de secesión, porque no fuimos el único país que la sufrió, los Estados Unidos, más o menos como para esa época, también tiene una guerra civil. Esa guerra nos marca muchísimo porque está justamente en la mitad del siglo XIX. Obviamente nos termina de empobrecer mucho más. Es un enfrentamiento donde salen nuevas figuras que ya venían andando, pero que tienen una preponderancia mayor. Tienes el tema de Ezequiel Zamora y tienes obviamente el que para mí va a ser uno de los grandes ganadores, porque es el que termina poniéndole orden al asunto, el que termina logrando darle paz y estabilidad política a la nación, como lo es Antonio Guzmán Blanco. Claro, también todo esto es algo problemático, polémico, porque dicen que Guzmán llega ahí es porque de alguna manera u otra Zamora, al salir de la escena política por las circunstancias en que ya muchos sabemos, eh, y que todavía no está aclarado, porque unos dicen que es una cosa, otros dicen que es otra, pero lo cierto del caso es que Guzmán termina siendo el hombre que le da esa estabilidad necesaria al país después de un gobierno como el de Juan Crisóstomo Falcón, donde la gran crítica que se hacía a él era que no le gustaba mucho venir a Caracas y que le gustaba estar mucho más tiempo más en coro. En la hacienda. Y en la candela de la política venezolana del siglo XIX, los problemas había que resolverlos estando presentes en Caracas. Sí. Guzmán ya era un hombre que había estado de cónsul en Filadelfia, había estado en París, había tenido otro tipo de relaciones, había visto el mundo del momento y va siendo durante la guerra federal, a ver, si mi memoria no me falla, era comandante de los ejércitos centrales, si mi memoria no me falla. Guzmán logra en la guerra federal posicionarse como un hombre fuerte, caraqueño. Fíjense que los caraqueños mandando en el país no son muchos,
los caraqueños mandando en el país no son muchos, o sea, es algo importante como el dato, y logra finalmente, después de la salida de Falcón, eh, eh, tomar, llegar al poder. Dato interesante, porque Guzmán, si mi memoria no me falla, discúlpame, pero creo que había sido vicepresidente de Falcón junto con León Colina. León Colina había estado un tiempo, creo que había estado Guzmán. Es decir, Guzmán es un hombre que sabe cómo es el meneo en Venezuela para poder gobernar. Ya había estado fuera en el extranjero y al lograr la obediencia a la pirámide caudillesca, al lograr tener una visión y una transformadora de lo que estaba pasando afuera para traerlo a Venezuela, pues obviamente comienza el septenio, quinquenio y la aclamación desde 1870 hasta 1884, que yo creo que son nuestros primeros 14 años de estabilidad y algún tipo de progreso en Caracas y obviamente en el país. Qué interesante, pero ahora fíjate, Eduardo, mira esto. Ahí claramente cambiamos de periodo, porque el periodo de los grandes héroes sobrevivientes de la independencia que gobiernan al país, uno puede identificar claramente que la transición de ese periodo al que va a encabezar Guzmán empieza con la Guerra Federal, ¿no? Hay algunos que te pudieran decir, no, empieza es cuando termina, o empieza es cuando tumban a Falcón, o empieza es cuando Guzmán llega a la presidencia. Yo soy de los que piensa que empieza con la guerra federal porque es el momento de la crisis que ya no tiene solución política, sino que hay que matarse para poder arreglarla, ¿no? Y donde además los actores de la guerra federal, por el lado de los liberales, sobre todo, con la excepción de los monagas, son actores básicamente nuevos. O sea, ni Falcón, ni Guzmán, ni Zamora habían sido héroes de la independencia. En cambio, por el lado godo, así se le llamaba a los conservadores, los godos, por el lado godo, al final, ¿en qué terminan? Volviendo a traer a Páez al escenario. Entonces, Páez otra vez reciclado Páez, ya viejo, ya no decrépito ni nada, pero ya no era el mismo Páez de antes, ¿no? Y viene de pasar casi 10 años de exilio, ¿no? Entonces, sin duda alguna, para mí, Eduardo, la transición empieza con la guerra federal. Y has nombrado una cosa muy importante, ¿no? El tema de Zamora. Vamos a decirle a la gente qué es eso de que unos dicen que fue una cosa y unos dicen que fue otra. Bueno, uno dice que lo mataron Guzmán y Falcón y otros dicen que lo mataron los godos en un acertado atentado. Bueno, las dos tesis están ahí. Sí, además de que Zamora era un hombre que tenía una proyección muy importante, porque tenía una conexión muy fuerte por su color de piel, por el sector de donde venía, por los sectores más bajos o más empobrecidos de aquella Venezuela. Y obviamente, pues yo creo que algunos pensaron, si este caballero se queda, pues el orden que quisiéramos lograr políticamente no va a ser posible y creo que la mejor medida que tomaron ellos para sus intereses políticos fue obviamente sacarlo del juego. Has mencionado algo importantísimo que a mí se me pasó con todo esto, es obviamente que Guzmán llega al poder digamos los últimos 30 años del siglo XIX son posibles en buena medida por la Guerra Federal, ratifico tu comentario, pero que yo creo que con nuestro primer acuerdo de transición, que es el Tratado de Coche, en donde ahí con la rendición se establecen las nuevas garantías para que, atención con esto, lo que voy a decir, para que perdedores y ganadores puedan establecer una nueva convivencia. Interesante, interesante. Ahora, mira, ya que nombraste el Tratado de Coche, el Tratado de Coche se empieza a negociar en el campo Carabobo. Y aquí hay una anécdota buenísima. Páez había sido el primer gran comendador de la masonería en Venezuela. El gran comendador era el jefe del Supremo Consejo del grado 33. Y Falcón era también maestro masón, seguramente incluso de más alta graduación. Y ambos en el campo de Carabobo, que es el sitio que concertan para encontrarse, se reconocen como tal y empieza una conversación agradable, una vez que se habían reconocido como maestros masones ambos y privó entre ellos la fraternidad, aunque eran los jefes de dos bandos contrarios. Y entonces Falcón en medio de la reunión, esto es una anécdota muy interesante, le dice a Páez, general,
relátenos la batalla de Carabobo, ya que estamos aquí en el campo, ¿no? Y Páez empieza a contar y se emociona, ¿no? Y entonces empieza a contar, y ahí estaba Bolívar en el Cerro Buenavista, y a mí me mandaron a entrar aquí por la Pica de la Mona, que está por allá, y tal, y Cedeño, y Plaza, y la cosa, y tal. Y entonces en eso, Eduardo Blanco, que era el asistente de Falcón, que está presente, va a interrumpir a Páez, ¿no? Y que era un muchacho, ¿no? Eduardo. Y Falcón lo interrumpe y le dice, calla, calla, Eduardo, escucha, escucha, que tenemos aquí a Aquiles contándonos de su propia boca la Ilíada. que, que, es una anécdota maravillosa, ¿no? De Sí, lo que pasó allí, ¿eh? porque además era en ese momento decirle a las nuevas generaciones que estaban ahí, por supuesto hablándolo con Falcón directamente, pero las personas que estaban escuchando, él, digamos, podría ser el primer relato o uno de los primeros relatos sobre lo que había pasado en la independencia. Claro. O sea, estamos hablando que para 1865, 68, primero la figura del libertador era una figura muy impopular, ¿no? ¿Okay? Todavía lo es. Y segundo, no habíamos terminado de salir de un periodo histórico cuando ya estábamos entrando a otro. Entonces, las fuentes de la nacionalidad venezolana siguen estando, digamos, como que en el aire. ¿Bien? Sí, cómo no, somos un país, somos un territorio, tenemos algunas cosas, pero todavía está la pólvora, todavía está la inestabilidad, la arena, las arenas movedizas de la historia siguen estando moviéndose y ahí una de esas interpretaciones es lo que hace Guzmán para darle esa causa a la identificación nacional en su época de estabilidad. Interesante. Bueno, yo te propongo que dejemos a Guzmán para una nueva entrega que Sí, tenga que ver con ese periodo que es el liberalismo amarillo. Y para cerrar un poco el tema de la transición, de cómo pasamos del periodo de los héroes de la independencia sobrevivientes al periodo de ese liberalismo amarillo, que creo que coincidimos, esa transición empieza con la Guerra Federal, cerremos ese periodo, porque entonces el Tratado de Coche que produce digamos, la derrota pactada en los conservadores, pero pacífica en el sentido de que, digamos, sí hubo combate, pero la cosa terminó por un tratado. Páez se va al exilio, su último exilio, ¿verdad? Año 63, y bueno, viene el gobierno de Falcón. Hay una constitución nueva del año 64, Falcón es electo presidente constitucional, pero Falcón lo derrocan. Entonces no ha terminado la transición, lo derrocan y es un ejército de liberales y de conservadores. Y eso ocurre justamente en el episodio que estábamos comentando hace un rato, con la Revolución Azul. buen punto, ¿Ah? buen punto. Con la Revolución Sí, Azul, que insólitamente el que viene a la cabeza es el octogenario José Tadeo Monaga montado en un caballo. Y entonces ahí vienen 2 años, Eduardo, de mucha inestabilidad. Del 68 al 70 pasa un gentío por el poder. Incluso otro de los Monagas, que no es ni José Ruperto, ¿no? José Ruperto, José Ruperto, que no es ni José Francisco ni José Tadeo. Y finalmente, en la Revolución de Abril del 70, es que Guzmán se impone. Es que Guzmán se impone. Y entonces ahí sí empieza formalmente y por la calle del medio otro periodo en el cual Guzmán es el hegemón. sí, ahí de verdad que la historia del país tiene tantos cambios, que inclusive hasta tuve que echar memoria, porque en un momento hasta me perdí y te pedí ayuda, porque la verdad es que, conchale, me quedé en el 47, pero es que del 47 al 60 Muchas cosas. pasan tantas cosas, y es lo que Urbaneja llega a llamar en algunos de sus textos de Politeia, pasamos de un espacio de orden, anarquía, anarquía, orden. Justamente por los quiebres de las pirámides caudillescas que generaron tanta inestabilidad, como obviamente lo hemos hablado hasta acá. Muy bien. Bueno, Eduardo, creo que hemos cubierto todo el periodo. Hay que decir que esos 2 últimos años son muy, pero muy controversiales. Se convoca otra vez una constituyente, hay otro rollo, pasa un gentío por la presidencia de la República. Ya sabemos, ya dije que en abril del 70 finalmente Guzmán se impone. Ahí se va a abrir otro periodo, ya lo comentaremos en una próxima entrega. Y bueno, por los momentos creo que cubrimos muy bien que para ponerlo en palabras de Francisco Herrera Luque, este sería el fin de ese primer periodo donde el hombre fuerte, el primer rey de la baraja era Páez, y vamos a ver ahora entonces cómo surge el segundo rey de la baraja, que es Antonio Guzmán Blanco, en esos ciclos históricos que
hemos tenido en el país de 1830 para acá. Entonces, bueno, adelante, te doy unos segundos para que te despidas y bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias, Cipriano. Muchísimas gracias a la audiencia por su fidelidad, por su seguimiento, por sus comentarios. Y bueno, la verdad que por estos espacios que son tan necesarios en nuestro país, en nuestra sociedad y obviamente para nosotros como profesores y como académicos que somos, qué bueno es hablarle a los jóvenes y qué bueno es seguirle dando que el proyecto histórico venezolano que nació el 5 de julio de 1811, nosotros por estas actividades podamos seguir dándole causa a ese proyecto. Muchas gracias, Cipriano. Muy bien, gracias a ti, Eduardo. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Gracias por estar allí. No se olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. También pueden hacer sus comentarios, que estaremos muy pendientes de ellos. Pueden también darnos un like si les gustó lo que vieron y apoyarnos con el super gracias que está aquí en este botón.